Buenos días. Mm, Ayer iniciábamos el camino hacia ese entender qué significa enamorarte, entender qué significa buscar ese matrimonio sagrado y cómo se ha aprovechado a lo largo de millones de años y nos han inculcado a través de Disney y historietas así la necesidad de tener una pareja, la necesidad de tener una posición social con un matrimonio. Cómo, ¿sabéis? Este primado negativo o cómo de algo sacan una información de manera de control. Es como si controlaran nuestras vidas sintiendo que nos sentimos vacías o de alguna manera mmm, inculcando ese sentimiento de vacío, no vacuidad, vacío, al no entrar dentro de ese concepto de matrimonio sagrado. Cuando realmente el matrimonio sagrado es algo interno, interno, no depende de cuántas parejas tengas fuera, no dependes de con quién te acuestas, no depende de con quién tonteas, depende de algo interno. Y eso es lo que te hace sentirte completa. Es como si estuviéramos toda la vida buscando partes de nosotras. Y esa es la búsqueda. Es como desidentificarte de que eres simplemente un cuerpo, simplemente una humana y desinficarte. Quitarte la idea en la cabeza de que eres divina, divina, divina y no pasa nada. Pues sí, eres divina en una experiencia humana donde la constante de lo humano es que no paran de pasar cosas. Entonces, ¿cómo se lleva esa mezcla? ¿Cómo podemos contrarrestar ese divino humano y ese humano divino? Ese matrimonio donde podemos empezar a poner esa pasión. ¿Cuáles son las características de estar enamorada? ¿Qué ocurre cuando entras en ese concepto de amor, de querer entregar amor y de querer recibir amor? ¿Qué es lo que se activa en ti? Es como si pudiéramos entrar en esas cualidades y en ese terreno. ¿Cuál es el terreno donde te abres a recibir amor? Donde te abres a recibir cumplidos de la vida. Donde te abres realmente a ver las sincronías, a estar en tu realmente sentir ese centro y ese vínculo forjarse, esa caricia, ese abrazo. Y así como estás preparada para recibir, estás preparada para dar. Y empiezas simplemente a dar amor a esa experiencia humana y a todo lo que lleva con ella. Esos otros humanos, esas otras experiencias de éxito, de fracaso, de aventura, de freno. Simplemente vas eligiendo abrirte a ello, abrirte a ello, abrirte. La palabra apertura siempre trae estar disponible. Lejos de forjar una expectativa o vivir algo en la mente, me preparo a recibir esa entrada, me preparo a dar. Y es una sensación diferente en el cuerpo. Es la sensación de estar enamorada como actitud. ¿Cómo sería estar enamorada sin que hubiera un objeto concreto? ¿Cómo sería simplemente estar abierta a ese amor? ¿Cómo sería esa sensación corporal?
abierta a amar, abierta a recibir amor, abierta. ¿Cómo sería poder ver todas esas expectativas, todas esas cajitas que tenemos en la mente, hablándonos de cómo debería de ser, de quién debería de ser, de cómo sería la casita donde tendría que suceder? ¿Cómo sería poder simplemente observar la mente, observar todas esas construcciones fijas, fijadas en nuestra mente por situaciones, por experiencias vividas previas? En el entorno humano, ¿cómo sería poder abrazar a la mente, darle el sostén para que volara y se convirtiera en imaginación, para que la mente sintiera sus alas? ¿Cómo sería llevar esa unidad entre lo divino y lo humano? Y que nuestra alma pudiera envolver con cariño esa limitación de esa mente fija y pudiera elevarla. Dejar que la mente dejara de vivir como si estuviera en lucha, en pérdida, con miedo, y se abriera al momento, y se abriera a esas infinitas posibilidades de disfrutar lo que aparezca. Es difícil para la mente entender, abrirse, estar disponible y abierta a amor, lo que el momento traiga. Porque la mente se siente insignificante. Es como si todo recayera en otras fuerzas y nos sintiéramos hojas manipuladas por el mundo. Pero realmente es lo contrario. Cuando te fijas en esos patrones, cuando realmente solo te mueves en base a lecciones aprendidas, a traumas, a heridas, te conviertes en esa hojita. En esa hojita en movimiento, sin peso. Así que es importante que este mes trabajemos en esa fusión de ese matrimonio sagrado, de ese entender el concepto, de ser sostenido realmente, de ser amado, de todas esas fuerzas que sostienen tu movimiento. Y hay movimientos que son inevitables. Hay situaciones por las que vas a pasar sí o sí. Hay pensamientos que van a aparecer más allá de tu capacidad de frenarlos o evitarlos. Pero cuando eso ocurra, vamos a ser conscientes. Vamos a dejar esa parte divina que lo envuelva, que envuelva el proceso, que envuelva el proceso de ver tus miedos, tus heridas, de los caminos que elegimos cuando nos sentimos culpables, cuando no vemos más allá, cuando no sentimos que haya más opciones y nos limitamos.
Y vamos a dejar que eso divino envuelva nuestro camino, eleve nuestra vista. Es como aprender a ver más allá de los ojos humanos, como aprender a escuchar más allá de las orejas humanas, como aprender a sentir más allá de este corazón orgánico. Y empezar a entender que todos los deseos, que todas las fuerzas, que todo el movimiento que hay necesita esta parte física, necesita ser experimentado a través de este cuerpo, que el vacío de vacuidad necesita ser recogido en este cuerpo vacío. Y a pesar de que la mente nos cuente historietas de cómo deberían de ser las cosas están en una perfecta armonía. Es cuando se puede ver todo el caos que está sucediendo ahora. Todas las manipulaciones, todos los movimientos, todos los intereses, como parte de ese camino bendecido. Y cada parte cumple una función. Cada parte te permite tomar parte. A veces necesitamos muchas bofetadas en la misma mejilla para levantar la mano y decir basta. Y a veces simplemente necesitas una caricia en ella, un beso, para coger la fuerza para poder moverte. Agradezcamos los momentos donde sentimos esa fuerza, esa conexión, o donde simplemente la desconexión te brinda material para volver a conectarte. Hay un camino clarísimo en este momento y es ese camino de gratitud. Es un camino que se abre frente a nosotros. Un camino donde poder dar las gracias cada día a mis eurekas y a mis lamentos, a mis momentos de apertura, mis momentos donde me cierro, a mis momentos de lucidez, a mis momentos de confusión. Entender que todo ello pertenece a este vacío y se experimenta como tal. A dejar de darle mayor valor a algo concreto y empezar a darle valor a ese todo, a esa unidad. Empezar a ver dónde a lo largo del día me alejo de algo, demonizándolo o sintiéndome culpable por algo. Y dónde puedo entregar ese beso en la mejilla, a ese momento, a esa situación. Donde puedo sentir cuánto estrés me produce vivir algo concreto. Cuánto estrés, cuánta ansiedad fluye de mi cuerpo al sentir que algo es bueno o malo, mejor o peor. Cuántos de mis pasos camino en armonía, en un estado neutro. Cuántos de ellos son todavía gobernados por esa mente individual, mente colectiva.
Es una sensación de reencuentro, de darme tiempo para observar mi propio teatro, mi propia vida. De prestar atención. Es como en esa conversación con Ana, donde Ana hablaba de que Diego estaba con mocos. Y en ese diálogo, el traslado, lo que le he trasladado es mi miedo. Es todo el dolor que todavía no he integrado a lo largo de estas 2 semanas. Todo mi patrón de tener miedo a que alguien sufra lo que yo sufro, a que alguien experimente lo que yo experimento. Y en el momento no se ve, en el momento las palabras fluyen, fluyen desde ese miedo, fluyen desde esa falta de gratitud. Pero cuando las escuchas, cuando vuelves a procesar el tiempo, la energía que fluye de ello, el cómo me siento, cuando te das el tiempo de estar presente en ti, puedes ser consciente. ¿Dónde está la gratitud en esta experiencia? ¿Dónde está la gratitud en cómo el dolor nos transforma, nos guste o no? ¿Dónde está la gratitud en cuando tenemos la opción de parar, de permanecer tiempo internamente, de cuidarnos? Y hay algo que se resiste, porque estamos creados, nos han educado para demostrar a los demás que somos buenos, como teniendo que ocultar cada vez que nos dejamos llevar por una de las partes. Puedo aprender a mirarme, puedo aprender a ser auténtica, puedo aprender a expresar cómo me siento realmente. Puedo expresar lo que acabo de ver y sentir ese camino y sentir esa parte de mí que se flagela por no ser perfecta. Esa energía que todos tenemos de sentir que todavía no estamos ahí. Pero no estamos ahí. Estamos aquí, aquí, fundiéndonos en ese matrimonio entre lo humano y lo divino. Y tanto se necesita lo divino con lo humano como lo humano con lo divino. Y ambas partes son valiosas. Hay otro momento a lo largo del día que me recuerda que sigo trabajando en ello. Cada vez que salgo me encuentro con 4 aviones bombardeando el cielo. Y os juro que lo primero que sale de mí es una rabia inmensa. Aún así, llevo semanas trabajando, pudiendo ver ese aspecto donde los caminos de Dios son indiscutibles, donde los caminos de Dios son misteriosos, donde el avión simplemente representa esa confianza en algo que aparentemente no es lo que parece. El cómo la mente se genera una idea, esto es malo, y se cierra a ello. No ve ningún atismo, ninguna puerta donde poder encontrar algo más profundo. Pero aún así, cada vez que salgo y me los encuentro, mi primera reacción es de fuego, es enfado.
Tengo que trabajar 5, 10, 15, 20 minutos incluso para relajarme. Confía. Hay tantas cosas que dan miedo. Hay tantas cosas a las que es difícil abrirte. Abrirte a ser tocada en ese amor o a dar amor. Porque hay una lucha inmensa. Seguramente para muchos cuando ven los aviones no tienen ningún significado. Pero en mi mente es manipulación, es falta de libertad. Ya no es solo el simple avión. Hay situaciones internas que generan mi lucha. Y en esa lucha me aíslo, cierro mi corazón, cierro. Poder ser tocada, poder ser penetrada, poder encontrar a Dios en ese camino, poder dar a Dios desde ese camino. Y se trata de ir encontrando cada una esas partes donde nos cerramos, esas partes donde de manera inmediata encendemos los puños o nos llenamos de ira. Y empezar a entender que lo activa, que activa, que activa esos mecanismos. Todos tenemos esos mecanismos de defensa. Y la mente muchas veces no recuerda qué lo provocó o en qué vida fue provocada. Simplemente reconocer que está ahí. Es hacer algo con ello. Es poner conciencia en ello. Este matrimonio también tiene sus momentos de separación, sus momentos de discusión y sus momentos donde no se entiende. Nuestro propio matrimonio sagrado, con nuestros diferentes cuerpos. También tiene momentos donde hace falta que le prestemos atención. Antes de pensar en ese vínculo, es importante sentir esa parte que tiembla. Cuando empiezas a profundizar en qué te hace hablar así, qué te hace gritar a otra persona, qué te hace entrar en miedo, enfadarte o llenarte de ira. Siempre hay algo en el interior que tiembla. Siempre hay algo que se siente inestable. La energía te lleva a una tristeza absoluta, a un agujero. Y es darte el tiempo de mirar qué hay ahí. ¿Qué hay en la profundidad? ¿Qué historietas se acumulan en esa información genética, en ese ADN ancestral? ¿Qué experiencias se han vivido de no ser libre, de manipulación? Hay algo cuyo origen no está en el avión, no está en el humo. Es darte el tiempo de profundizar, de poder sentir cómo puedes abrazar o simplemente dar ese tacto en la mejilla, ese beso, a esas determinadas situaciones
te hacen tomar partido, que luchan, que se enfurecen, que se cierran. Mm. Si observas tu cuerpo, el cuerpo se ha puesto rígido, la mandíbula ha entrado en rigidez, el cráneo se ha endurecido, el cuello se ha puesto rígido, las cervicales se encogen, la energía es de susto, de miedo. Cuando puedes observarlo, puedes volver a dar espacio a la situación. Puedes volver a ser flexible. Puedes dejar que el miedo sea sostenido. Es como si pudiéramos realmente coger ese palco y observar experiencias vividas, observar el fruto de experiencias vividas. Empezar a dar espacio en las tensiones de situaciones vividas. Como si cuando dejamos de darle sentido a algo, de querer que algo tenga sentido en nuestra mente, simplemente nos dejamos caer en lo que no tiene sentido. Podemos profundizar. Podemos expandirnos más allá de nuestra propia experiencia, de nuestras vidas. Y entender este momento de manipulación, de falta de libertad, de dominación. Y hay un momento donde puedes vincularte con ese sabor, con esa experiencia, donde puedes empezar a paladear en la boca esa experiencia de dominación, de falta de libertad, de lucha. Donde puedes empezar a sentir en la profundidad de tu estómago el movimiento de sus tripas, la tensión en tu espalda. Empezar a darle espacio. Es empezar a utilizar esa vacuidad que se mueve en nosotros, esa capacidad de amar, ese don de amar que transforma todo. Porque no es a través de lucha, de poner más cañones o más distancia, como te acercas a algo. Es en esa capacidad de entrar en ello, de abrirte, a ser tocado, a ser penetrado por la situación, donde en un momento aparece el amor, donde
donde aparece primero tu amor por la situación y tu deseo de estar disponible. Cuando sales de la cabeza y aquello que desees tocar y que te toque, dejar de ser una idea limitante, empieza a ser neutro. Tu capacidad de amar se expande de manera automática. Tu capacidad de estar ahí presente hace que se genere espacio suficiente para empezar a disfrutar de la experiencia. Puedes empezar a abrirte al significado, a la propia experiencia que alberga este movimiento. Lo frustrante, cuando incluso abriéndote a las situaciones, trabajando en ellas, dando el tiempo de poder observar la época, la ópera, de repente es como si viéramos una puerta, abres una puerta y te olvidas de todo. Vuelves a salir a la calle y vuelves a ver los 4 aviones y la rabia vuelve a embarcarte. Vuelves a sentir como todo arde en tu interior. Y empiezas a entender que hay una dinámica que mueve, que se mueve en este mundo humano divino. Y es el poder del olvido. Es uno de los venenos de la existencia, donde aparece la ignorancia. Y olvidamos simplemente quiénes somos. Y nos volvemos a ver en un estado de victimismo, como si fuéramos ratoncillos de laboratorio. Nos olvidamos de nuestra fuerza y nuestra capacidad de actuar, de nuestra presencia. Nos olvidamos de amar y de abrirnos en ese amor a ser parte de la experiencia, a sostener, a vincularnos en esa experiencia. Y hay un momento donde la ira que te mueve por dentro va penetrando y te va recordando nuevamente ese anclaje. Confía. Y no significa me tiro a la Bartola y ya está, porque la confianza es una actitud, es algo que ganamos día a día hasta que realmente se convierte en ello. Y no puedes tener o no tener confianza, es algo que se activa en tu interior. Así que cuando vuelvo a salir y me he olvidado de que los avioncitos también son parte de Dios, vuelvo a utilizar esos 5, 10, 15, 20 minutos para volver a entrar en ello, para profundizar ese veneno del olvido y llegar al recuerdo y volver a conectarme. Y volver a sentir que es una parte que está ahí. Mi recuerdo y mi olvido. Puedo olvidar y puedo recordar. Puedo volver a olvidar y volver a recordar. Y puedo olvidar 1000 veces y recordar 1001. Y vuelve a ser una sensación de presencia, de mantenerte ahí.
hasta que llegue un momento donde ese velo desaparezca en esa zona para siempre y puedas ver con claridad, y puedas sentir con claridad. Ese matrimonio sagrado es parte de una acción, parte de una actitud, parte de tu movimiento. Como si tuviéramos todos ese anillo que te recuerda ese matrimonio que has elegido. Esa unión entre tus cuerpos. Que te recuerda que no estás sola. Nunca estarás sola. Nunca hay una opción de que estés sola. Y aún así, te sentirás sola. Y eso será el motor de tu movimiento. Será la gasolina que alimente tu vehículo. Ese encuentro. Ese dejar que los velos caigan hasta poder mirarte a los ojos, más allá de los ojos, y fundirte en esas partes de ti. Os deseo que tengáis un gran día descubriendo dónde te pierdes de ti misma, dónde hay situaciones que te sacan o personas, dónde te olvidas de entrar en esa neutralidad o abrir tu corazón o dejar que el momento te toque. Y dónde necesitas volver a recordar. Así que os deseo un bello día. Un abracito fuerte.